Para finalizar el análisis de la teoría del equilibrio, veremos ahora los factores de deseabilidad y facilidad de cada uno de los participantes ante la decisión de permanecer o abandonar la organización. Como dijimos, March y Simon plantean que los deseos de cambiar de un participante, que van a estar influidos por los factores de deseabilidad percibida, sumados a la facilidad de cambio que tengan cada uno de ellos, que lo vamos a ver como factores de facilidad percibida, nos van a dar como resultado que un participante abandone o no una organización gracias a ese balance de valoraciones personales y oportunidades visibles a las que renuncia. ¿Lo vemos? El enfoque principal que desarrollan los autores está basado en el análisis del participante empleado. Y vemos que ellos definen cuál es el criterio más significativo para determinar qué se entiende por participación. Analizan tres posibles criterios. Uno es el rendimiento, otro es el grado de ausentismo y el tercero es la baja o la renuncia a la organización. Consideran que este último es el adecuado para determinar si un participante empleado, valga la redundancia, participa o no en la organización. Veamos entonces para el participante empleado cuáles son aquellos factores que influyen para querer dejar o abandonar la organización. Estos factores también son conocidos como factores de deseabilidad percibida de abandonar la organización. Ellos parten de una premisa que dice que cuanto mayor es la satisfacción del individuo con el trabajo, menor será su deseo de abandonar la organización. ¿Cuál de estos tres empleados creen ustedes que tiene mayores o menores deseos de abandonar la organización? Se supone que aquel que esté más satisfecho con el trabajo tendrá menos deseos de abandonar una organización. Los autores dicen que el grado de satisfacción que tenga el individuo con el trabajo que está realizando depende de una serie de factores. El primero tiene que ver con la compatibilidad de las características del trabajo con la imagen propia. Esto lo analizaremos en la diapositiva siguiente. Otro de los factores tiene que ver con la predictibilidad de las tareas a realizar. Si uno puede predecir cuáles serán aquellas tareas que la organización le demandará en un futuro. Y así nosotros podemos predecir, en el caso nuestro como docentes, qué me va a pedir a mí la facultad que haga el próximo cuatrimestre o el próximo año. ¿Me va a pedir una tarea que yo puedo predecir? ¿Me va a decir que siga docente en la misma asignatura me cambiarán de asignatura dentro del mismo área de conocimiento? Esto probablemente incida para influir sobre el grado de satisfacción que yo tenga con el trabajo. Si yo puedo predecir qué es lo que voy a hacer el cuatrimestre que viene, probablemente tendré más deseos de permanecer en una organización. ¿Por qué? Porque estaré más satisfecho con la tarea que estoy realizando. Por el contrario, si tengo incertidumbre respecto de si voy a seguir estando en principio de administración o estaré en otra asignatura, esto hará que yo tenga una menor satisfacción con el trabajo que estoy realizando y por ende mayor deseo tendré de abandonar la organización. Otro de los factores tiene que ver con la compatibilidad del trabajo con otras necesidades propias del individuo que tenemos todos como seres humanos. ¿Cuánto tiempo disponemos para hacer otras tareas que para nosotros son necesarias? Que tiene que ver con la satisfacción de otras necesidades sociales, afectivas, culturales, espirituales. La organización me da tiempo para poder realizar todas esas actividades que a mí me interesan desarrollar. Se supone que si tengo menos tiempo para desarrollar esas tareas que a mí me interesa llevar a cabo, tendré más deseos de abandonar la organización. Y finalmente el tamaño de la organización. ¿Por qué? Porque si nosotros creemos que tenemos la posibilidad de ser ascendidos o transferidos dentro de la misma organización, tendré más deseos de tendré menos deseos de abandonar la organización. No es lo mismo trabajar en una
organización pequeña que una multinacional. Se supone que dentro de una empresa multinacional uno tiene la posibilidad de ser transferido dentro de la misma organización. Y hoy podemos empezar a trabajar en Mar del Plata, pero luego sabemos que nos podemos trasladar a Buenos Aires y luego a San Pablo o Santiago de Chile o alguna otra sede que tenga la organización en el mundo. Como dijimos anteriormente, otro de los factores que influyen en los deseos de cambiar del participante empleado es la compatibilidad de las características del trabajo con la imagen propia. Y esto depende del nivel de educación, de la cantidad de premios, de las políticas de promoción que tenga la organización, de la participación que tenga el trabajador en la asignación de tareas y del grado de independencia. El nivel de educación formal alcanzado influye sobre los deseos o no de participar en una organización. ¿Por qué? Porque suponemos que a medida que tenemos un mayor nivel de educación formal, esto influirá para que aspiremos a ocupar cargos o posiciones de mayor jerarquía. Lo mismo pretenderemos tener mayores remuneraciones. La cantidad de premios también va a influir sobre este factor, ya que a cuantos mayores reconocimientos tuvimos en la organización, tendremos menos deseos de abandonar la organización. Del mismo modo, si en la organización existen políticas de desarrollo del personal respecto de la posibilidad de hacer una carrera y progresar dentro de una organización, esto hará, la existencia de este tipo de políticas, que el participante empleado tenga menos deseos de abandonar una organización. La participación en la asignación de tareas también va a influir en este factor referido a la compatibilidad de las características del trabajo con la imagen propia. Así, cuando un trabajador puede elegir el tipo de tarea a realizar, tendrá más deseos de permanecer en esa organización. Del mismo modo, el grado de independencia también va a influir. Si estamos en una organización en la cual existe un tipo de supervisión o control muy estricto, es muy probable que tengamos deseos de abandonar una organización, porque no nos da libertad, no nos indicará este modo de supervisar que no tienen confianza en nosotros. Cuanto más compatible es el tipo de trabajo que realiza un trabajador con lo que espera desarrollar como tal, más satisfacción del individuo con el trabajo realizado, menor será su deseo de abandonar la organización. Hasta ahora describimos los factores que influyen en los deseos de cambiar, pero el deseo de cambiar no es suficiente para que un participante pueda efectivamente abandonar la organización. Veamos entonces esos factores que influyen para que un participante, en este caso el participante empleado, pueda efectivamente abandonar la organización. Los autores parten de esta premisa. Cuanto mayor es el número de alternativas que pueda visualizar un individuo, mayor será la probabilidad de que pueda abandonar la organización. ¿De qué dependerá la cantidad o el número de alternativas que pueda visualizar un trabajador? En principio, de la propensión a la búsqueda, que es una característica propia de la personalidad de cada uno. Podemos ser más inquietos o más quedados. Esto influirá para que podamos visualizar más o menos alternativas fuera de la organización. Otro factor que va a influir es la visibilidad del individuo, que lo veremos en las diapositivas siguientes. El tamaño de la organización también va a impactar sobre el número de alternativas visibles que tenga el trabajador. En este caso concretamente, porque podrá visualizar si existe posibilidad de cambio dentro de la misma organización.
Las características personales como la edad, el sexo, la formación o la posición social también influyen sobre el número de alternativas visibles. Así, la edad, el género o el nivel de formación o el tipo de formación influyen sobre las diferentes opciones laborales que aparecen en el mercado. Finalmente, el nivel de actividad económica regional, nacional, internacional, ya que estamos globalizados, también va a ser un factor que va a influir sobre la visibilidad de alternativas que pueda identificar un trabajador. Y así, cuanto menor sea el nivel de actividad económica, menos probabilidades tendrá de abandonar una organización. Estamos analizando la facilidad que tiene el participante empleado de efectivamente abandonar, renunciar a una organización. Y esto va a depender, recuerdan, del número de alternativas que pueda visualizar. Concretamente habíamos hablado de la visibilidad del individuo como otro factor que influye sobre la cantidad o el número de alternativas que un trabajador pueda visualizar. Y la visibilidad del individuo va a depender del nivel de especialización de la tarea, de la visibilidad de la organización y de la heterogeneidad de los contactos personales que tenga ese trabajador. Dijimos entonces que la visibilidad del individuo iba a depender de la visibilidad de la organización. Cuanto más visible es el individuo, recuerden, tenemos más posibilidades de que consiga o pueda visualizar opciones para poder renunciar a la organización a la cual está trabajando. La visibilidad de la organización iba a depender, ¿no?, del tamaño, el prestigio o el reconocimiento que tenga esta organización. Y así, cuanto más visible es la organización en la que trabaja ese individuo, mayor será la posibilidad de abandonar la organización. No será lo mismo para una bailarina trabajar en un grupo de danza de una localidad que ser bailarina del Teatro Colón. Se supone que una bailarina o un bailarín del Teatro Colón tendrá más opciones de poder conseguir o visualizar alternativas a la hora de poder cambiar de organización. Otro de los factores que influye sobre la visibilidad del individuo era el nivel de especialización que tenía en el trabajo. ¿Cuánto tiempo o hace cuánto tiempo que está desarrollando la misma tarea? Cuanto más tiempo realizando una misma tarea, especializado en un trabajo en particular, menor será la probabilidad de conseguir otro empleo. ¿Sí? Así, seguramente, si este trabajador hace años que permanece desarrollando la misma tarea como torneo especialista en el uso de determinada tecnología, tendrá menos posibilidad de conseguir trabajo que una persona que tiene otras competencias, otras habilidades mucho más generales. Y finalmente, la visibilidad del individuo dependerá de la heterogeneidad de los contactos personales. Cuanto más variados son los vínculos que tenga una persona, mayor probabilidad de abandonar la organización. Y así no será lo mismo la posibilidad que tenga un cajero de un banco que se puede vincular con muchas personas en función de el tipo de tarea que realiza, que una misma persona que trabaja en esa misma organización, en ese mismo banco y que solamente o que simplemente está conciliando cuentas bancarias. ¿De qué dependerá entonces la decisión de seguir participando o no de los otros participantes? Clientes, empresarios, proveedores. Bueno, los dejo para la próxima presentación, en las cuales les prometo que me voy a quedar sin palabras.